Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 14 minutos de este día 12 de mayo de 2021, damos inicio a la 16ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Buenas tardes, presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada Presidenta, comisionados, les informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Una vez instalada en esta sesión, en este momento declararemos un receso. Gracias. Bien, pues estamos de nuevo de regreso en esta 16ª sesión ordinaria de Pleno. Le pido por favor, secretario, que vayamos al punto 2 del orden del día, en el cual corresponde a su lectura y aprobación. Y en vista de que ha sido turnada de manera previa a los integrantes de este Pleno, les pido podamos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación al respecto. Tiene uso de la voz, secretario. Muchas gracias, comisionada Presidenta. Comisionados y comisionados, me permito listar las propuestas de modificación al orden del día. La primera de ellas, solicitarle se pueda retirar el punto 4 del orden del día relativo a la resolución del recurso de revisión 4874, diagonal 2019, en virtud de la solicitud que se realizó mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permitan precisar que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 533 y acumulados, el comisionado ponente es el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. De igual manera, me permiten retirar los proyectos de resolución plazo para el cumplimiento de las resoluciones. El primero de ellos relativo a los recursos de revisión 6004 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal, el 627 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal, el 632 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal, el 644 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal, el 690 de 2021 de Ixtapan de la Sal, el 812 de 2021 del municipio de Ixtapan de la Sal, el 897 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal y el 1378 de 2021 del municipio de Ixtapan de la Sal, en los cuales se propone la procedencia de la ampliación de plazo. Estas serían las modificaciones que se someten a su consideración, comisionada presidenta, comisionados. Es cuanto. Gracias, secretarios. Si no hubiera intervención alguna, les pediría, por favor, pudiéramos tomar la votación del orden del día levantando la mano. Comisionado Parra Noriega. Me parece que se ha quedado sin internet el comisionado Parra. Vamos a esperar unos segundos. Ya está. ¿Ya me escuchan? Sí, nuevamente, ¿perdón? No, Ya ya está. estoy en línea, creo. Gracias. Sí, gracias, ya. Entonces, nuevamente pregunto a los integrantes de este pleno si están a favor del orden del día y lo pudieran manifestar levantando la mano. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente mencionadas. Gracias. Continuamos con el desahogo del punto 3 del orden del día, el cual corresponde a la aprobación del acta Infoem diagonal ORD diagonal 15 diagonal 2021 de fecha 6 de mayo de 2021. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que lo aprobemos en sus términos.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de fecha 6 de mayo de 2021. Muchas gracias. Continuamos ahora con el siguiente punto del orden del día, que corresponde al apartado del cumplimiento de resoluciones a los recursos de inconformidad derivados de los recursos de inconformidad que se han interpuesto ante el municipio de Ixtapan de la Sal en el órgano nacional. En este caso tenemos únicamente listado un asunto, por lo que le pediría, por favor, al secretario que pudiera tomar la votación en bloque de que tomara la votación de este recurso de inconformidad, que es el único listado el día de hoy. Pregunto antes a los integrantes del Pleno si alguien tiene alguna observación al respecto. De no ser así, le pido tome la votación. Sí, comisionada Presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2791, emitido en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número 222 de 2020. Comisionada Baed Yapur. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor, porque así lo determina el artículo 180 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero lo hago bajo protesta. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2791. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al apartado de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Le pido, por favor, que pueda enunciar los proyectos de resolución, que en este caso será uno, será separado para sus comentarios y discusión en lo particular. Respecto de los demás, pueda tomar la votación en bloque. No sin antes mencionar que en la página institucional se encuentra publicado nuestro orden del día, en el cual se detalla el recurso de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesta. También, como lo hacemos todas las semanas, hacemos un atento recordatorio a nuestros sujetos obligados para recordarles que con base en el artículo 198 de nuestra ley estatal podrán solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones de manera fundada y motivada. Sería cuanto por mi parte, secretario, le cedo la. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada Presidenta, por lo que hace este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, tenemos separado para su discusión y votación en lo particular el proyecto de resolución inmerso en este orden del día en el punto 8, relativo al recurso de revisión número 4, escrito. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución, me permito solicitar el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Baed Yapur. En contra, con voto disidente del proyecto 759, a favor de todos los demás proyectos de este bloque, emitiendo voto particular en el proyecto 6175, voto particular en el 6 escrito, voto particular en el proyecto 533 y acumulados, voto particular concurrente en el proyecto 772, voto particular en el proyecto 1053, voto particular en el proyecto 1178 y voto particular en el proyecto 1243. Eso sería todo. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Sí, gracias. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 439 que presenta en esta sesión el comisionado Javier Martínez Cruz, acompaño el proyecto con opinión particular, si me lo permite, solamente para abundar en las razones que explican el por qué el sujeto obligado no motivó adecuadamente el pretendido cambio de modalidad. En el caso del 734, formulo voto particular. Si bien es cierto que las resoluciones del órgano garante no pueden ser combatidas por los sujetos obligados,
Ustedes saben que en el caso de sujetos obligados que son personas morales, entre ellas y considerada así también el sindicato, considero que este puede ser contrario al derecho de acceso a la justicia, por el cual el Estado mexicano incluso ya ha sido internacionalmente reconocido responsable, por lo que creo que habría que hacer aquí control de convencionalidad y establecer esta posibilidad. Por ello irá el voto particular. Lo que corresponde al 794 y su acumulado el 795, acompaño en sus términos el proyecto y formularé solamente opinión particular para abundar en las razones sobre el cambio de modalidad. En el caso del 837, considero que la posibilidad de dejar al sujeto obligado de emitir una clasificación sin que haya una prueba de daño que nos ayude a determinar por qué esto pudiera ser posible, genera cierta incertidumbre a la resolución que se emite. Por ello, realizaré un voto particular. En el caso del 883, que presento a la consideración del Pleno, me formulo un autovoto particular en virtud de que no comparto el criterio de la mayoría del tratamiento disociado de la información de seguridad pública, que en mi opinión debiera de ser así pública también, lo relacionado con la nómina. En el caso del 903 y sus acumulados, me formulo también autovoto particular por las mismas razones del tratamiento disociado y aquí también incorporaré el razonamiento del cambio de modalidad. En el recurso de revisión 951 se están clasificando como confidenciales los nombres de las partes en los juicios laborales en trámite. Por ello, considero que toda vez que existe un registro público donde aparece esta información, la clasificación no debería de ser procedente. Además de que la interpretación que yo realizo sobre las reglas de Heredia en particular excluyen este tipo de juicios según lo que determina la regla número 6 de los casos en los que debe de prevalecer la transparencia y el acceso a la información. En el caso del recurso de revisión 960, formulo voto particular también por el tratamiento de la información relacionada a la nómina de seguridad pública de manera disociada. En el 1032 también considero que incorporar el penúltimo párrafo del resolutivo segundo, donde se da la oportunidad de que el sujeto obligado determine una posible clasificación sobre la cual nosotros no nos hemos pronunciado ni hemos señalado la prueba de daño que la justifique, podría generar una falta de certeza jurídica. En el caso del 1086, formulo un voto particular también para apartarme del tratamiento disociado de la información. En el 1190, el sujeto obligado es otro sindicato, por ello mi voto particular es con respecto a la posibilidad y disponibilidad para él del recurso de amparo frente a nuestra resolución. En el 1665 y 1669, formulo voto particular para apartarme de la figura de los actos consentidos y sus efectos en la resolución y el tratamiento disociado de la información. El resto de los proyectos en los términos originalmente registrados. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Gracias. A favor de todos los proyectos de este bloque. Para el caso del recurso 951 del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, voy a acompañarlo con opinión particular, igual exactamente invocando el tema de reglas de Heredia para la armonización en el caso de registros públicos de estos dos derechos, como es el acceso a la información pública y la protección de los datos personales, donde invocaré precisamente el proceso que ha planteado para estos registros públicos, el proceso de anonimización. Entonces, acompañaré con esta opinión particular para hacer referencia al proyecto. Entonces, acompaño en todos los términos, nada más con este sentido. Para los
Los recursos que voy a mencionar, todos son votos particulares, entonces nada más mencionaré el recurso y todos son votos particulares. El primer voto particular lo tengo para el caso del recurso 439, también para el 746, para el 794 y su acumulado, para el 857, para el 883, para el 903 y sus acumulados, para el 960, para el 969, para el 1005 y sus acumulados, para el 1053, para el 1086, para el 1117, para el 1243 y finalmente para el 1665 y su acumulado. Muchas gracias, comisionado. Comisionado, únicamente para registro en el acta, ¿nos podría precisar el primer voto particular, por favor? Perdón, no es sabido. Es el 439 y de hecho es voto concurrente con el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Ok. Parece que lo tengo registrado en el punto 16, comisionado 531. A ver, de hecho ese es mío. Aparece así, no sé si sea el caso, Gustavo. A ver. ¿Qué número del día es? 15. 531. No. ¿El 15? El 15 es de municipio de Iztapan de la Sal, es mío y me entiendo que por eso es concurrente porque doy vista jurídico. Si no, entonces... Yo lo tengo en el 16. Entonces, perdón, entonces en el 16. Perfecto, comisionado. Tomo nota ahí, lo registro en el punto del orden del día 16, 531. Muchas gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Muchas gracias. Buenas tardes. Haría, bueno, a favor de los proyectos, haciendo opinión particular en el 759 para exponer que comparto el sentido de la resolución del proyecto en virtud de que el propio servidor público hizo pública la información referente a sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. Y haría voto particular en el 1117 por darse vista a la dirección jurídica y con voto concurrente en los proyectos 531, 746, 794 y acumulado, 857, 969, 1005 y acumulados, 1053 y 1243 por el mismo sentido. En el caso del 883 y 903 de acumulados, por darse vista a la dirección jurídica y por la disociación. En el caso del 960, 1086 y 1165 y acumulado, por ordenarse la entrega de información de elementos operativos de manera disociada. En el caso del 1032, porque considero que la reserva de información debe de llevar el análisis respectivo con la acreditación de la prueba de daño. Y en el caso del 1575 y acumulado, porque en mi punto de vista no procedió a ordenar el acuerdo de inexistencia respecto de información que no existe obligación legal de generarse. Serían mis sentidos de los votos. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta.
Gracias. En contra del proyecto 746, hay temas relacionados con las cámaras en donde yo no comparto que pudieran entregarse. En el caso del 759, también tengo voto en contra. Las declaraciones 3 de 3 desde los criterios analizados en mi ponencia hasta este año debieran de ser 100% públicos. Respecto del número 6 escrito, tengo un voto particular concurrente respecto del cobro de las copias certificadas. En el número 772 también tengo un voto particular. En este caso están pidiendo las denuncias a través de un sistema de atención mexiquense que es competencia de la Secretaría de la Contraloría y no de la Fiscalía, por lo cual considero que no van a tener la información como se la están pidiendo. En el caso del 837, no comparto la entrega de los nombres de todos los policías, por lo cual hago un voto particular. Y en el 857 tengo un voto particular, pues no se puede confirmar las auditorías de los FEM que ya están 100% realizadas. Tampoco me parece que sea el sujeto obligado que debiera atender de esta manera la solicitud. Los demás no tengo comentarios al respecto. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, comisionados, me permito dar cuenta que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 746, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente la comisionada presidenta. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 759, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente la comisionada Baed Yapur y la comisionada presidenta. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución listados en este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, y por lo que hace los votos y opiniones particulares previamente registradas, las mismas ya fueron recabadas por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidas. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 004 escrito, donde el comisionado ponente es la comisionada Eva Baed Yapur, el sujeto obligado es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, comentaré de qué se trata este recurso. Como ya lo comenta la comisionada presidenta, es el recurso número 4 escrito. El sujeto obligado es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, derivado de la solicitud número 946/FGJIP/2020. El solicitante requirió de un listado de empresas precisadas en la solicitud ya mencionada, todo aquel documento relacionado con algún proceso adquisitivo en cualquier modalidad. En atención a ello, el sujeto obligado remite información a fin de colmar la pretensión del particular. En ese sentido, se analiza la respuesta y las razones o motivos de inconformidad hechos valer a través de la interposición de este recurso consiste en, cito textual, la información clasificada como confidencial concerniente a los nombres de los propietarios de empresas citadas. En función de lo anterior, en absoluta violación del principio constitucional de máxima publicidad y principios de legalidad, respecto a los derechos fundamentales, transparencia, eficiencia, contemplados en nuestra Constitución y la Ley General de Transparencia, el sujeto obligado refleja nulo interés y falta de compromiso en respetar y garantizar mi derecho de acceso a la información pública, pues por un lado reservó de forma equívoca las especificaciones técnicas de los contratos y facturas señaladas, por otro lado clasificó como información confidencial los nombres de los propietarios de las empresas mismos que son considerados de interés público. Termino la cita. Por lo anterior, en el proyecto que se analiza la respuesta, en específico el acuerdo de clasificación,
mediante el cual sustenta la elaboración de la versión pública, advirtiendo, por cuanto hace la información confidencial, refiere el nombre de los propietarios de las empresas, el sujeto obligado, refiere que es de carácter confidencial, toda vez que se hace una persona identificable, lo que debe hacerlo público se vulnera su ámbito de privacidad, por lo que si bien pudiese darse su publicidad de efecto de transparentar a la persona jurídica, también lo es que prevé la figura del representante legal. También refiere con relación a la clasificación de las especificaciones técnicas de los contratos y facturas remitidas. De igual manera, se considera que la información debe ser clasificada dado al acuerdo que adjunta en su respuesta, desprendiéndose de la normatividad como lo es la Ley de Seguridad del Estado de México, lineamientos de la Ley de Seguridad del Estado de México que de manera expresa a través de los lineamientos en su fracción primera, artículo 81, indica que debe considerarse reservada la información referente a especificaciones técnicas. Es por ello y derivado de lo antes expuesto en este proyecto que propongo a su consideración, es confirmar la respuesta proporcionada por el sujeto obligado. Estoy atenta a sus comentarios. Es cuanto, presidente. Gracias, comisionada. En este momento se abre la primera ronda de intervenciones, por lo que le pediría a los integrantes del Pleno que pudieran levantar su mano para registrar sus participaciones. Tiene uso de la voz el comisionado José Luna, el comisionado Luis Gustavo Parra, el comisionado Javier Martínez, su servidora, y cerraría a la comisionada ponente en esta primera ronda. Adelante, comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Bueno, el asunto que nos ocupa inicia con una solicitud de acceso a la información en la que una persona requiere la información sobre las adquisiciones que ha hecho la Fiscalía y requiere esa información. Son adquisiciones, compra de bienes y se involucra el ejercicio de los recursos públicos. La Fiscalía elabora un acuerdo de clasificación y dice, bueno, voy a restringir el acceso a la información relacionada con los equipos porque las características técnicas son susceptibles de reserva. Bueno, al respecto yo recomendaría, aunque bueno, a la Fiscalía esto no le interesa, es muy claro que es un sujeto obligado cuya unidad de transparencia y cuyos funcionarios no tienen un comportamiento consistente con la norma de protección de acceso a la información, pero yo les recomendaría revisar la resolución 748 que este Pleno recientemente aprobó sobre el municipio de Valle de Bravo. Ahí analizamos contratos sobre la adquisición de bienes relacionados con seguridad pública y se ordenó la clasificación de información bajo dos causales de reserva, poner en riesgo la vida de las personas que ocuparían los equipos y poner en riesgo la función de seguridad. Solamente que no fue una clasificación así de genérica. Fuimos contrato por contrato y concepto por concepto diciendo chaleco antibalas. Bueno, chaleco antibalas. ¿Qué cosa del chaleco antibalas? Ah, el blindaje. Efectivamente, el blindaje daña por esto y esto. Eso se clasifica. Uniformes. Bueno, el uniforme no daña. Este sí, porque tiene una modificación relacionada con su funcionalidad táctica. Esa es una clasificación consistente con la norma. No esta de decir todo afecta y pone en riesgo la seguridad. Ese es el primer problema por el que yo no comparto que se confirme la respuesta. Segundo asunto, realmente este es de alarmar. A mí me alarma como vecino del Estado de México que el órgano autónomo, constitucionalmente autónomo, a quien se le ha dado el monopolio de la investigación, bueno, ya no monopolio, también los particulares pueden, pero la preeminencia en la investigación de las conductas ilícitas diga esto. Cito textualmente su acuerdo. Por otro lado, el nombre del propietario de la empresa es de carácter confidencial, toda vez que hace a una persona identificada o identificable, que al dar a conocer vulneraría su ámbito de privacidad. Con el objeto de robustecer el referido razonamiento, se acompaña el siguiente sustento emitido por el órgano garante nacional, y cita, que en las resoluciones RRA
1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por el INAI, señaló que el nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona física identificada e identificable, y que dar publicidad al mismo vulneraría su ámbito de privacidad, por lo que es un dato personal que encuadra dentro de la fracción primera del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Y sigue la Fiscalía. Por los razonamientos lógicos jurídicos antes expuestos en términos de los artículos tal, se clasifica como reservado el nombre. ¿Cuáles razonamientos lógicos jurídicos? No nos dijeron, el nombre del propietario de la empresa es confidencial porque hace identificada o identificable una persona y vulnera la privacidad. Y citaron dos precedentes del INAI, y esto es lo que a mí me espanta, porque si la Fiscalía hace interpretación así, ahora entiendo por qué la tragedia que vivimos en materia de seguridad. ¿Qué dice la sentencia 1774 del INAI? La cito textualmente, dice, en el caso en concreto, especifico, subrayo, le pongo énfasis, en concreto, esto no lo entiende así la Fiscalía dice en el caso universal, en todos los casos, sigue el párrafo del INAI, se considera que no abona la rendición de cuentas, abrir el nombre de los autorizados, dado que estos no tienen la connotación de representar a la persona moral, sino que, como se indicó anteriormente, solo se señalaron en el resolutivo de la manifestación de impacto ambiental con la finalidad de recibir notificaciones o bien poder presentar documentos. Por ende, no es susceptible de dar acceso a sus nombres. Por ende, se considera procedente clasificar el nombre y lo pone en negritas el INAI. La Fiscalía no es capaz de diferenciar un autorizado por su autor. Dice el INAI en negritas con énfasis. Se considera procedente clasificar el nombre de los autorizados y representantes legales. En el 1780 es lo mismo. Se considera procedente clasificar el nombre de los autorizados y representantes legales. Los dos criterios a los que ha aludido la Fiscalía no son aplicables a este caso. ¿Por qué? Porque en este caso la Fiscalía no está protegiendo los nombres de los representantes legales o de los mandatarios o autorizados para realizar determinada diligencia. Está clasificando el nombre de los propietarios de las empresas a las que les fueron adjudicadas las contrataciones, los que recibieron los recursos públicos. El criterio del INAI decía, no es procedente dar el nombre de los representantes porque no abona la rendición de cuentas. A contrario, sensu, dar a conocer el nombre de los propietarios de las empresas que recibieron los recursos, claro que abona la rendición de cuentas. ¿Cómo podemos saber que no haya conflicto de interés entre los servidores públicos que están contratando y las empresas? ¿Cómo podemos saber que no haya violaciones allá a la ley? Pues imagínense, si los nombres de los propietarios van a ser clasificados, pues basta que uno construya una empresa y con esa empresa que tenga un nombre neutro, que no se relacione con uno, haga contrataciones en la dependencia de la que uno es titular. ¿Qué necesidad hay de proteger a los nombres? ¿Qué hay atrás de esta necesidad de ocultar? ¿Por qué la Fiscalía procede de esta manera? ¿Por qué la Fiscalía se niega a sujetarse a un proceso de rendición de cuentas? A ver, si son averiguaciones, si son denuncias, si son carpetas de investigación, la Fiscalía no quiere que se controlen sus actos. No nos quiere decir cómo hacen las investigaciones. No nos quiere demostrar el alto estándar que tienen en la investigación de los delitos. Ahora, si se trata de los nombres de los servidores públicos, no, también hay que clasificarlo porque se pone en riesgo. Bueno, ahora se trata del nombre de las personas propietarias de las empresas que reciben recursos públicos como consecuencia de un proceso de licitación y también se va a proteger. Bueno, pues yo sugiero una cosa, vayamos eliminando a la Fiscalía del catálogo de sujetos obligados porque pues no nos va a dar nada más que sus informes y bueno, pues sus informes ya son públicos. Creo
que esta decisión no abona a la rendición de cuentas. Creo que esta decisión de la Fiscalía de impedir por todos los medios posibles el derecho de acceso a la información es una clara lesión al Estado constitucional de derecho y una afectación a los derechos humanos. Gracias. Gracias, comisionado Luna. Tiene el uso de la voz ahora el comisionado Parra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En el caso de este recurso de revisión, en donde el sujeto obligado cuestiones la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, yo no podría acompañar el proyecto en razón de las siguientes razones. El particular solicita la entrega, como ya se comentó, de todos los documentos relacionados con procesos de adquisición de bienes y servicios contratados con algunas de las 115 empresas que enlistó desde 1 de diciembre de 2018 hasta la fecha de la solicitud, y en respuesta el sujeto obligado indicó que de estas empresas enlistadas se localizaron únicamente 6 contratos y algunas facturas, las cuales fueron entregadas en versión pública, en cuyo acuerdo de clasificación se determinó la reserva de las especificaciones técnicas de equipos de investigación policial. Asimismo, se testa el nombre de los propietarios de las empresas por considerarse información confidencial. Lo anterior da origen a la inconformidad recurrente, por lo que hace a esta información clasificada como reservada y confidencial. En ese sentido, la ponencia resolutora determina confirmar la respuesta inicial al considerar que los datos eliminados son correctos. Al respecto, si bien considero que los detalles de los técnicos de los equipos de armamento pueden constituir información reservada previa acreditación de la respectiva prueba de daño, no comparto el criterio de clasificar como confidencial los nombres de los propietarios de las empresas proveedoras de bienes y servicios de instituciones públicas sujetos obligados de la Ley de Transparencia. Considero que el nombre de una persona que es propietaria de una empresa y con la cual se contrató la prestación de algún bien o servicio debe ser información pública, pues se trata de información que favorece la rendición de cuentas y a la transparencia efectiva de los sujetos obligados. Primero, porque se trata de personas que a través de la empresa constituida como persona jurídico colectiva recibe recursos públicos en contraprestación a los servicios y productos, por lo que dar a conocer sus nombres permite dar transparencia al uso y destino de los recursos y se convierte en información de interés público conforme al artículo 23, segundo párrafo de la Ley de Transparencia del Estado de México. Segundo, existe un interés público de conocer los nombres de las personas que son dueñas de las empresas, ya que con ese dato se puede advertir, como se ha comentado, la posible existencia de conflictos de interés entre los dueños de las empresas y los servidores públicos de ese sujeto obligado o de algún otro. Pues la presentación de la manifestación de conflicto de interés corresponde ya a una obligación legal establecida en el artículo 45 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios. Aunado a ello, conocer el nombre de la persona o personas dueñas de una empresa abona a que la población pueda conocer y verificar que las empresas proveedoras de instituciones públicas existan de manera legal y en la realidad, lo que garantiza que las contrataciones se realizan apegadas a derecho. Por último, y no menos importante, el nombre de las personas propietarias de las empresas es homologable al nombre de los proveedores que son personas físicas, cuyo dato es público. En ese sentido, no se advierten elementos de peso para determinar que el nombre de los dueños de las empresas que construyen una sociedad actualiza el supuesto de confidencialidad, pues puede ser equiparable al nombre de personas físicas que son proveedores de los sujetos obligados y constituyen además obligaciones. En conclusión, considero que es posible realizar una prueba de interés público que actualizar el supuesto específico del nombre de los propietarios de las empresas con los que la Fiscalía realizó contrataciones por las diversas modalidades y que en contraprestación dichas empresas recibieron recursos públicos. Máxime que por el objeto de las finalidades de los servicios prestados que se solicitaron, esto puede dar lugar a vigilancia masiva y por lo tanto determinar que se trata de un dato de interés público que favorece la transparencia y la rendición de cuentas al tiempo de proteger a la población en general y que no sea posible ejercer un poder discrecional con esta prestación de servicios. Por lo tanto, en mi punto de vista,
esta información debería de ser pública. Muchas gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Martínez. Sí, gracias, comisionada presidenta. Yo acompaño el proyecto. Las razones que me llevan a apoyar, como lo ha presentado la comisionada Eva Bahir, son las siguientes. Es cierto, yo creo que de manera muy poco sólida, el sujeto obligado hace una interpretación de la información invocando una reserva, que puede darse el caso de que sea una reserva siempre y cuando, como bien se ha dicho aquí, sea evidente o sea probable ese daño que se está invocando. El caso en concreto pueden ser algunas características, y como bien lo ha referido el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, hemos visto sujetos obligados que hacen una depuración al hablar de ese posible daño, sobre todo en equipo de seguridad pública. No así, que también podría ser el caso, cuando se invoca la clasificación por reserva en este caso, del representante legal o de los propietarios. ¿Por qué razón? A menos que verdaderamente haya un riesgo, sea una denuncia que pueda poner en riesgo, que se ha invocado en algún momento dado para decir, bueno, es probable, ha sido sujeto de extorsión, adelante, una posible reserva. Pero no es el caso. Por eso creo que y luego menos los criterios que invoca por parte del INAI, que precisamente se sujetan a una conclusión diferente a la que aquí se invoca, que hablamos de seguridad pública y que hablamos de posible, sí, información reservada por ese daño que se tendría que invocar y que, bueno, pues tendrá que presentarlo, en este caso el sujeto obligado, correctamente. Y en el caso de los nombres, pues no se puede estar invocando una reserva, como decíamos, a menos que haya una denuncia, para poder decir que posteriormente se podría entregar, pero no es el caso. Creo que aquí lo que se invoca es que estamos hablando, de acuerdo a lo que ha emitido la Suprema Corte de Justicia en una contradicción de tesis del 2013 y en una tesis aislada, la protección de datos de personas jurídico-colectivas, entre ellas precisamente el nombre de los accionistas o propietarios, que además invoca que el tenerlo las autoridades te lo tendrán que proteger. Es cierto, bien se ha argumentado, y creo que esa fue una de los alcances que tuvo la reforma del 7 de febrero del 2014, cuando en esos párrafos o ese principio de máxima de publicidad alcanzó en la redacción de decir toda persona física o moral que reciba recursos públicos, pero agregó otra condicionante: y ejerzan recursos públicos. Es cierto, pueden por estas compras, como ha sido yo creo que la historia en este país, muy importante ha sido el actuar de la venta o del trabajo de particulares para con el gobierno. La reforma del 27 de mayo del 2015 nos dio un entramado en materia de combate a la corrupción, y creo que esa es precisamente la cuestión. Es cierto, son datos personales de acuerdo a estas resoluciones que ha invocado la Suprema Corte de Justicia de personas jurídico-colectivas, pero no son inatacables, no son absolutos. Por eso se habla de una posible prueba de interés público que pueda derrocar esa confidencialidad, invocando exactamente que pueden estar situaciones que por actos de corrupción o por violación de derechos humanos, que yo he transitado a ellos, que se determinen que son evidentes o que son probablemente de afectación a las arcas públicas, adelante, creo que es derrotable. En este caso, creo que la actividad de esta persona que tiene una naturaleza jurídica colectiva radica en su protección, que, como bien se ha dicho, no están exentos de hacer este uso indebido, de hacer actos de corrupción, pero afortunadamente dentro del entramado de la reforma en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos elementos, como bien se ha dicho, su declaración o presencia declarada de conflicto de intereses, donde, ¿sí?, cualquier servidor público que tenga precisamente esta relación económica con cualquier institución pública tendrá que decir, ¿sí?, si pertenece o forma parte, ya sea como proveedor o como constructor, y que obviamente por ese conflicto esté impedido a tener una relación donde trabaja como servidor público o con la institución que tiene relación. Y creo que hay instancias dentro de este entramado que hicimos del Sistema Nacional Anticorrupción
para que lo hagan y además apliquen una ley que es muy clara respecto a responsabilidades de servidores públicos o precisamente ley anticorrupción. Entonces, claro, y también creo que es válida la invocación que se pide. Bueno, creo que ningún dato que sea considerado como confidencial puede no estar sujeto a este escrutinio a través de una prueba de interés público, que es la que creo que nos mandata que como órgano garante la tenemos que hacer. Por eso, en mi análisis, sí, yo invocaba esta prueba de interés público, pero no alcanzo a superar la entrega de la información que se protege porque, como bien lo plantea, y ahí es ahí donde invoco el estudio de la comisionada Eva, ella ordena una versión pública, no retoma, que es lo que invoca y pide, una versión pública que exactamente se clasifique con los elementos que se puedan comprobar de prueba de daño de aquella información que es reservada y que exactamente se clasifique como confidencial aquella información que sea considerada un dato personal. Y es claro que si en algún momento dado esta puede dar indicios a posibles actos de corrupción que se podrían identificar, como decíamos, con esa declaración que se tiene que dar de conflicto de intereses, pues hay otras instancias que lo deberán hacer y creo que por eso somos un entramado que funciona en 3 sistemas. Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Nacional de Fiscalización y Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces creo que ese es el caso en concreto. Por esas las razones que me llevan a acompañar el proyecto como lo presenta la comisionada Eva. Sería cuanto de mi parte. Muchas gracias. Bueno, en este caso, en mi intervención, yo también acompaño el proyecto como es presentado. Dentro de diversas circunstancias, el sujeto obligado presenta, bueno, que además quien hace la solicitud ya tiene el nombre de la empresa, que es la persona moral con la que está contratando el sujeto obligado. También se entrega el nombre del representante legal. En términos de rendición de cuentas, como se ha comentado aquí, a mí me parece que lo que tendría que pedirse o entregarse, ahora que además ya a partir de este año debe de ser pública y vigente de manera permanente, es su conflicto de intereses, ¿no? Para saber que no hubiera algo al interior de estas empresas, pero en materia de transparencia me parece que se está entregando la información adecuada que corresponde al nombre de las empresas y el representante legal de las empresas, que son las personas morales con las que hace el contrato la empresa, el sujeto obligado. En este caso, los sujetos obligados al contratar a una empresa y el hacer la relación laboral lo hacen de esta manera, con la persona moral, que es en sí la empresa, no como tal de manera individualizada. Por ello, creo que si bien es cierto, se debiera de aterrizar en términos de rendición de cuentas, debiera de hacerse, como lo han mencionado mis colegas también, con su declaración de conflicto de interés. Pero desde mi perspectiva, al entregar ya el nombre de los representantes legales, el nombre de las empresas con las que se tienen estos convenios, por mi parte estaría cubriéndose lo que está requiriéndose en la solicitud primigenia. Por ello es que yo acompaño el proyecto como lo está presentando la comisionada Abay. Sería cuanto por mi parte. Tiene uso de la voz la comisionada Abay. Gracias, comisionada presidenta. Para agradecer a los integrantes del Pleno sus comentarios, sus argumentos muy válidos y muy respetados. Sin duda es un tema muy interesante, es un tema relevante, muy relevante. Sostengo el criterio que comenté al inicio, que he sostenido durante la ponencia, pero no quiero dejar de agradecer a todos por el interés, sobre todo por la explicación a detalle de sus puntos de vista y sería cuanto, presidenta. Muchas gracias. Pues si consideran que ha sido suficientemente discutido este asunto, sí, damos paso a una segunda intervención. Tiene uso de la voz el comisionado, ha levantado la mano el comisionado Luna, el comisionado Parra, y me parece nada más. Tiene uso de la voz comisionado Luna. Gracias. Yo solamente
explicaré que en este caso me parece que la prueba de interés público no es necesaria. ¿Por qué? Por lo siguiente, es causal de la entrega de los datos personales sin solicitar el consentimiento del titular cuando estos aparecen en registros públicos. Según nuestras obligaciones de transparencia, una de ellas es el padrón de proveedores y contratistas. Voy a los lineamientos técnicos de homologación de la información de la plataforma. En este caso, padrón de proveedores y contratistas, el criterio sustantivo de contenido, criterio 4, es el siguiente: nombre o nombres, primer apellido, segundo apellido, denominación o razón social del proveedor o contratista. Con esos lineamientos que aprobó el Sistema Nacional de Transparencia, establecimos que el nombre del proveedor no es un dato personal susceptible de ser protegido, incluso debe de estar en un registro público. Me dirán, bueno, en este caso en particular se trata de una empresa, por lo tanto es la denominación de la empresa la que aparezca. Bien, y entonces la persona que no es empresa y es contratista, su nombre aparecerá ahí. Bueno, si nosotros creemos que debe de haber este tratamiento para proteger el dato de los propietarios de la empresa, me temo que nuestra interpretación puede ser sospechosa de discriminación por clase. Bueno, a los proveedores y contratistas de clase baja que no pueden contratar a un abogado, constituir a una empresa, hacer la triangulación financiera para que no aparezca su nombre, les vamos a permitir que el nombre sea protegido a diferencia de los otros. Me parece que esa interpretación podría ser una interpretación sospechosa de discriminación contraria a lo dispuesto en el último párrafo del artículo primero. Luego pienso en el efecto útil de la norma. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el efecto útil de que se establezca la posibilidad de conocer los nombres de los proveedores o contratistas? Una sola cosa: que sea transparente el ejercicio de los recursos públicos. Dice la sabiduría popular: el que nada teme, nada debe. El que nada debe, nada teme. Pues igual, si aquí todas las adquisiciones han sido sujetas a procedimientos escrupulosos, pues seguramente que los propietarios de estas empresas pues serán personas ajenas a la institución, no habría ninguna circunstancia de riesgo. La preocupación, y yo creo que esa es la lectura que se llevarán los mexiquenses y el titular de este derecho, es ¿por qué? ¿Por qué tratar de ocultar esto? ¿Por qué tratar de oponerse a la difusión? ¿Por qué restringir esta circunstancia? ¿Por qué no saber quién recibe los recursos públicos por la contraprestación de un servicio? Pues es legal, es legítimo. No habría nada que esconder. ¿Qué queremos esconder? ¿Que recibieron recursos públicos? Yo solamente distinguiría entre un sujeto obligado y un proveedor. Los sujetos obligados sí, como personas, sí tienen que recibir y ejercer recursos públicos. Los proveedores no son sujetos obligados. Por eso no podemos exigir que se cumplan los dos supuestos. El proveedor, por el simple hecho de recibir recursos públicos, lo tenemos en una obligación de transparencia. Es todo. Muchas gracias. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Parra. Gracias. Sí, yo reiteraría los argumentos en cuanto a no solo la importancia de transparentar pues esta información de los dueños de las empresas, por las razones que he emitido, por estas razones de que son también pues información que es obligación de transparencia, pero sobre todo también de la naturaleza y el objeto de los contratos que se están solicitando, que pudieran estar relacionados con la adquisición o renovación de algún producto, licencia o servicio para la intervención en comunicaciones privadas, intercepción de señales, la localización geográfica en tiempo real de dispositivos o la extracción de información de dispositivos que almacenan, información incluyendo versión pública, etcétera, etcétera.
Todo eso es parte de lo que se está solicitando y en donde realmente no lo sabemos si efectivamente hay o no esta prestación de estos servicios, y dado los antecedentes que ha habido de vigilancia masiva, recordemos lo que sucedió el sexenio anterior con el famoso software Pegasus, y en donde pues hay una exigencia de rendición de cuentas de la ciudadanía para que este tipo de información de dispositivos, de software, no se constituya en herramientas o en elementos de vigilancia discrecional, pues hacia activistas, hacia opositores, hacia sociedad civil en general, cuestión que se probó en los casos anteriores que había sucedido, que de alguna forma hubo estas circunstancias y por eso pues se levantó una ola de indignación al respecto. Pues creo que es necesario que este tipo de contratos, de servicios, pues sepamos y conozcamos si es que se están prestando de alguna manera con estos contratos, conocer al menos la información de qué empresas son las que se están contratando y quiénes son los dueños de esas empresas. Me parece que es información, pues de alguna manera sensible, importante, y que cuidando también lo que tenga que cuidarse respecto a información que pudiera dañar en su caso prestación de algún tipo de servicio de interés público, hay aspectos que sí pueden ser revelados y aspectos que nos lleven a estar todos en una idea completa precisamente de la información que guardan estos contratos. Y bueno, creo que hay estas razones también de interés público y sobre todo de fondo con lo que se ha mencionado en cuanto a lo que la propia Ley General de Transparencia, la ley del Estado y todas las demás disposiciones secundarias que el propio Sistema Nacional de Transparencia ha establecido para que se logre el objetivo de la máxima publicidad en nuestro país. Serían mis comentarios. Muchas gracias. Perdón, perdón, comisionada presidenta, yo hace rato no topé la mano, pero digo un poco por atención a la verdad. Gracias, tiene uso de la voz, sí, adelante. Muchísimas gracias. Digo, yo celebro mucho, digo, no me levanté para participar en esto, ofrezco una disculpa, pero por atención yo creo que a lo que comenta el comisario Guadalupe, que hace referencia a algo que mencioné yo, me permitiré participar. El referente a lo que mencioné antes, pues no, ya lo dije hace rato, no es una obligación. Lo que se interpreta del segundo párrafo del artículo 23 habla, sí es cierto, de lo que tiene que presentarse, pero ojo, también dice la fracción segunda del artículo 6 de la Constitución Política, ese principio de máxima publicidad siempre y cuando no transgreda precisamente la parte de la privacidad y la parte de los datos personales. Y como decíamos, invocando estas dos sentencias, tanto la contradicción de tesis del 2011 de la Suprema Corte de Justicia como la TCL de 2014, de que se les da esta categoría de protección de datos personales a jurídico-colectivas, radica en eso. Y estoy de acuerdo, decía hace rato el comisario Guadalupe, no son sujetos obligados, son proveedores, exactamente. Y cuando hacía este catálogo de denominación de nombre, persona, denominación social, recordemos que hay personas físicas con actividad empresarial que han decidido precisamente en esa posibilidad, por su alcance, por su especificación, estar con eso. Y es cierto, en el momento que ellas se registran como personas físicas con actividad empresarial, están al escrutinio exactamente de este catálogo, pero no así con aquellas personas que tienen una denominación social y que dice exactamente, creo que el alcance de la rendición de cuentas es, pues dame el representante legal y lo que las sentencias han dicho y protege a los accionistas o los propietarios. ¿Por qué razón? Y es una cuestión que tiene que ver con cuestiones de patrimonio económico o hasta de patrimonio moral, que han derivado en propiedad intelectual, porque desafortunadamente también es cierto, y creo que por eso aquí radica la importancia de decir, claro que podría yo invocar esta prueba de interés público, porque si hay un interés por conocer quiénes son los proveedores, y que en el proceso de fiscalización, a través de la creación de conflicto de intereses, a través de esta posibilidad de, por ejemplo, la declaración hasta
hasta fiscal o patrimonial, puede llegar precisamente en este entramado a ser identificable quiénes son aquellas personas que están actuando fuera precisamente de toda ética al utilizar a través de su vínculo con instituciones públicas o conocedores de lo que se requiere, esta posible condición de ser proveedores y sacando obviamente o estando en un acto de corrupción. ¿Por qué razón? Porque también es claro que hay un riesgo si se exponen muchos de esos propietarios, y yo no dudo que exactamente sea importante, sí, para combatir la corrupción, pero también creo que para proteger en cierta medida esos proveedores que muchas de las veces pues hemos tenido esta situación de decir pues cuántas veces esto representa para el sector de la economía un sector muy importante. Y creo que al caso en concreto, cuando sí se pueden dar estas situaciones de posibles conflictos de intereses o posibles actos de corrupción, claro que no es derrotable esa clasificación de confidencialidad. Entonces, yo invoco precisamente lo que dice esa fracción segunda del artículo 6º respecto a esta protección. Y claro que es válido decir, habrá situaciones donde hay ese interés público pueda derrotar esa confidencialidad. Pero aquí creo que lo que se ha manifestado es, y lo he sostenido en muchas otras ocasiones, si me pones tu dirección fiscal y es la misma de tu particular, discúlpame, no tienes esa protección porque tú estás precisamente registrando con una actividad empresarial. Y es cierto, y hemos venido invocando, mucho cuidado con esos registros públicos, que muchas de esos registros públicos no pasaron por el tamiz de la nueva normatividad de protección de datos personales, y creo que son retos que tendremos que estar enfocando. Y al caso en concreto, creo que aquí, como se plantea, se presenta el listado de todos los proveedores. No parto de decir, claro que puede haber estos actos de corrupción, pero afortunadamente es un entramado el sistema estatal anticorrupción. Tenemos precisamente esta posibilidad de colaborar con las etapas de fiscalización, con las etapas precisamente de Fiscalía Anticorrupción, Comité Anticorrupción, y creo que tanto vale un derecho como vale el otro. Entonces, yo por eso, y respondiendo al posicionamiento del comisionado Guadalupe, diría que desde mi análisis podría invocarse precisamente porque también yo partiría de que si es el caso en concreto o el caso en particular que se pueda dar posibles acciones o oportunidades de actos de corrupción, adelante, derrotable la confidencialidad. Gracias. Pregunto a los integrantes del Pleno si abrimos una tercera ronda de intervención. Para ello tiene uso de la voz el comisionado Luna y me imagino que de esta manera será el comisionado Javier también. Adelante, por favor. Gracias, comisionada presidenta. Yo en primer lugar, desde luego, agradecerle a la comisionada ponente la gentileza de sus palabras, el hecho de que no coincidamos en criterios, eso no implica una circunstancia de otro tipo, sino simple y sencillamente una diferencia de carácter profesional, respetable, y yo estimo en mucho sus palabras y sus consideraciones de hace rato. Usted sabe que también tiene las mías al respecto. Y al comisionado Javier Martínez la oportunidad de deliberar el asunto, ¿no? Porque en el momento en que se presentan las razones, podemos deliberar y podemos tratar de buscar alguna alternativa y alguna opción para resolver el problema jurídico que se nos presenta, ¿no? Yo coincido, vayamos al texto constitucional y nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Ni el derecho de acceso a la información es absoluto, porque puede ser restringido excepcionalmente por cuestiones de seguridad nacional e interés público, ni tampoco el derecho a la protección de datos personales ni la vida privada, porque la propia fracción segunda del artículo 6, apartado A, señala que la protección será en términos de las leyes. ¿Qué es lo que plantean las leyes? Pues condiciones de límite al derecho, límites internos, límites externos y restricciones a los derechos. Aquí nos encontramos en un supuesto. ¿Los datos personales son absolutos? No, se encuentran sujetos también a una posibilidad de límites a partir de lo que definen las leyes y ya de su aplicación. Yo decía que pienso que no es necesaria la prueba de interés público.
Pero si se generara un consenso, yo aceptaría dar un paso atrás y decir, hagamos la prueba de interés público en este caso en particular, para ver si hay utilidad, necesidad o algún requerimiento que justifique el por qué el nombre de estos proveedores debiera de ser protegido o no. Y quiero referirme al último dato del Índice de Estado de Derecho en México que hace el proyecto Project Justice. Perdonen si no lo pronuncio bien. Particularmente el Estado de México se encuentra abajo de la tabla. Y el indicador peor en el que nos encontramos tiene que ver con la ausencia de corrupción. Y en la ausencia de corrupción, fíjense que el extremo está en Poder Judicial con un indicador de 0.43, que es el mejor del Estado, y el peor del Estado, que son las instituciones de seguridad y procuración de justicia, con un puntaje de 0.24, en ausencia de corrupción. Precisamente por ello yo creo que hay interés público de saber cómo se ejercen los recursos públicos en posesión de la Fiscalía. Ahora hagamos juicio de necesidad. ¿Hay alguna otra medida que nos permita saber qué personas reciben los recursos? Entregar el nombre de los propietarios sería la medida idónea para saber quién recibe los recursos públicos por las contrataciones. ¿Es la estricta proporcional? Sí, yo estoy de acuerdo en que protejamos sus CURP, sus registros de contribuyentes personales, sus datos de domicilio, cualquier otra información que venga en el acta constitutiva de las personas que integran la sociedad, yo estoy de acuerdo con que se proteja. Pero el nombre con este indicador de que las instituciones policiales y de procuración son las que menos calificación tienen en el indicador de ausencia de la corrupción, yo creo que nos debiera de llamar eso a valorar. Y propongo esto, que se otorgue el nombre haciendo la prueba de interés público si es necesario. Sí, Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Gracias, comisionada. De hecho, inicialmente, y lo había platicado con la comisionada Eva Bahir, yo proponía que iba a ir con voto particular, precisamente proponiendo que se hiciera esta prueba de interés público. Pero esta prueba de interés público, y además creo que ha sido un tema que en otros espacios con el comisionado Luna hemos dado el debate, hemos dicho, claro que no, sería ingenuo pensar que no hay corrupción. Yo lo he demostrado de manera económica, diciendo, bueno, pues no hay que ser muy genios para hablar de que por qué el Estado de México está en esta percepción de corrupción como entidad, pero más grave en la percepción que se tienen en estos rubros que son muy sensibles como es el tema de seguridad pública. Saber que el 9% del Producto Interno Bruto de la entidad federativa, de acuerdo a estudios del Banco de México o del Banco Mundial, hablan de que en eso se va la corrupción, sabiendo que es un estado que depende en 73% de transferencias federales vía ramo 28, ramo 33 y ramo 23, todavía en algunos ribos vigentes, pues por eso la cuenta pública de los nos dice que las mayores inconsistencias las tenemos en los recursos que se destinan al ramo 33, que son los 125 municipios, y qué decir del ramo 28, lo que reciben, que además, decíamos, como se piensa que es lo que nos manda la federación vía transferencia, pues pareciese que lo pueden gastar donde quiera. O sea, no desconozco esa parte, y claro, yo he compartido muchos. El problema es que por eso creamos un sistema nacional anticorrupción, creamos un sistema estatal anticorrupción, creamos un sistema municipal anticorrupción en el Estado de México, y tenemos otras instancias con las que nos podemos coordinar. Decíamos, la corrupción no es exclusiva de México, la impunidad sí. Y creo que eso es lo que buscamos cuando buscamos. Yo partiría igual, y le tomo la palabra al comisionado, busquemos hacer ese principio de proporcionalidad que nos permite la ley para poder hacer esta prueba de interés público. Hablando de idoneidad, es cierto, creo que están vigentes dos derechos, el acceso a la información pública, pero también, como dice exactamente esa fracción segunda, respetando el otro derecho, que es cierto, no es absoluto. Claro que es derrotable, por eso yo hablaba de esta posibilidad de graduación al tema de confidencialidad. Tanto así que hemos derrotado datos personales como es
el sueldo de los servidores públicos. Es un dato patrimonial, claro que sí, claro que hay interés público porque te pagan por interés público, superable con la prueba, lo ha manifestado la Corte y ahí está un claro ejemplo. Entonces, tenemos dos derechos que están vigentes, uno como límite y de manera exclusiva y absoluta, lo dice segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Política, nosotros en nuestro artículo 5 de la Constitución, perfecto. Bien, viene la segunda etapa que plantea el comisionado, hablemos de necesidad. Y es ahí donde creo que a lo mejor encontramos esta discrepancia con el comisionado, porque desde mi punto de vista, la pregunta no son absolutos, no hay una alternativa menos lesiva para poder acceder a esa información. Y es ahí donde yo propongo que creo que tenemos precisamente en esta declaración de conflicto de intereses, en la coordinación con otras instancias, de hacer un compromiso y hacer valer ese combate a la corrupción, pero no poniendo derrotable el otro derecho. ¿Cuántos proveedores, ¿sí?, que han sido importantes dentro de o que es una parte sustancial del presupuesto de egresos de la Federación o del presupuesto del Estado o de los presupuestos de los municipios, sustentan su actividad o su sobrevivencia dentro de esa posibilidad? Es cierto, tienen que tener un monitoreo perfecto y creo que es válido ese principio de máxima publicidad. Y entonces me voy ya a la siguiente etapa que plantea la proposición en sentido estricto. Y a lo mejor ahí sí, yo invoco la fórmula de pesos de Alexis y digo, bueno, vamos a hablar, estamos hablando verdaderamente de esta variable que es el derecho en su impacto. ¿Cuál es realmente el valor que se tiene en esta comparación de derechos entre uno, como es el acceso a la información pública, y el otro de la protección de datos personales, de jurídico-colectivas? El peso en evidencia empírica que se tiene. Y la otra, ¿sí?, que dice cuál es la situación real. Y es lo que yo invocaba hace rato, a lo mejor de manera indirecta, y lo decía. ¿Cuántos de estos proveedores, ¿sí?, al tener el nombre ya precisamente de los propietarios, no van a ser sujetos de extorsión? ¿Cuántos de estos hemos encontrado? Que es precisamente el camino para encontrar situaciones de vulneración a su seguridad. Y estoy de acuerdo, ¿sí? Pues es el riesgo que muchas veces se corre cuando uno está, digo, uno mismo, cuando a nosotros, y lo he planteado de diferentes maneras, perdón, no me gusta que conozcan mi información que es de tipo patrimonial, pues me retiro del servicio público y me voy a trabajar en el sector privado. Yo creo que muchos de estos proveedores, y entiendo las razones de interés público, estarán en la misma situación. Entonces, yo igual le tomo la palabra, comisionado, sabe que me encanta, y hagamos esta ponderación. Digo, a lo mejor la discrepancia la empezamos a ver desde el concepto de necesidad, pero creo que tan respetables, y siempre lo he agradecido, esta posibilidad de poder debatir con usted, comisionado. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, hemos agotado las 3 rondas de discusión. Ha sido suficientemente discutido este asunto. Siempre lo he de decir, temas por demás interesantes, y que para eso es un órgano colegiado, para que podamos tener puntos de vista quizá distintos, quizá iguales, pero esto es lo interesante y lo rico del Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de México. Le pido, por favor, secretario, que tome la votación. Comisionada presidenta, comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número 4, escrito. Comisionada Bellapur. A favor. Comisionado Luna Hernández. En contra, con voto disidente. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con opinión particular. Comisionado Parra Noriega. En contra, con voto disidente. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que se aprueba por mayoría de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 4 escrito, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega, y anunciando una opinión particular el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. En virtud de que también se encuentran publicados los recursos pertenecientes a este bloque dentro de nuestra página institucional,
les pediría, por favor, pudiéramos omitir su lectura y proceder con la votación, toda vez que este bloque tampoco tendrá alguna modificación al respecto, por lo que le pido, por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Comisionada Baella-Yapur. A favor. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. En los términos de los proyectos. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Voy a favor del proyecto 1491, como se presenta. También a favor del proyecto 943, haciendo voto particular. Y los restantes sería en contra con voto disidente. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos haciendo voto particular en el 1157 y 1947 por la vista a la dirección jurídica y con voto concurrente en el proyecto 943 por el mismo motivo. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, comisionados, me permito dar cuenta que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 943 y 1491. El primero de ellos, enunciando voto particular concurrente, el comisionado Martínez Cruz y el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución, se aprueban por mayoría de votos, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz y anunciando voto particular el comisionado Parra Noriega en el 1157 y en el 1947. Es cuanto, comisionada presidenta. Listo. Hemos llegado al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido, por favor, secretario, que dé lectura a los puntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, conforme a nuestro orden del día, tenemos listados 9 acuerdos de ampliación de plazo. El primero de ellos relativo al recurso de revisión 4601 y acumulados, 4604 y acumulados, 4627 y acumulados, 4632 y acumulados, 4644 y acumulados, 632 y acumulados, 644 y acumulados, 690 y acumulados, 812, 897 y acumulados y 1378, todos ellos del municipio de Ixtapan de la Sal, en los cuales se propone determinar la procedencia de la ampliación de plazo. En tal virtud, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los 9 acuerdos de ampliación previamente enunciados. Comisionada Baella-Yapur. A favor de la procedencia de todos los acuerdos listados. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Por la procedencia en todos los casos. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la procedencia de los 9 casos. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de la procedencia. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. Por la procedencia. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que se aprueban por unanimidad de votos los 9 acuerdos de ampliación de plazo previamente mencionados. Gracias, secretario. Le pido, por favor, que ahora en este punto pueda presentarnos el seguimiento de acuerdos de este instituto. Con gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica y de conformidad con la convocatoria previamente enviada, les informo que se encuentran todos los acuerdos de este pleno debidamente concluidos. Muy bien, me parece que es un excelente trabajo colectivo. Muchas gracias a todos. Téngase por presentado. En asuntos generales, tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que también fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y podamos aprobarlo en los términos en los que fue presentando, levantando la mano.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. Gracias. Hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, por lo tanto, siendo las 13 horas con 52 minutos de este día 12 de mayo de 2021, damos por concluida la 16ª sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, cuídense mucho. Muy buenas tardes. Saludos, buena tarde.